Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la espera. Estamos muy contentos y contentas porque hoy día se ha dado inicio a la conferencia académica del Día Mundial de la Libertad de Prensa que ha coorganizado la Universidad de Chile y la Universidad Católica en conjunto para convocar a más de 600 participantes con más de 160 ponencias que se suman ya al trabajo que hemos desarrollado desde el día jueves, donde se convocaron más de 3.000 participantes con más de 200 foros, eventos y paneles a lo largo de estos 3 días. Esto es muy importante porque muestra que nuestro país está siendo sede de un evento multilateral con una alta convocatoria. Esto no es normal, no lo habíamos visto en años pasados, ¿no? Donde un evento internacional generara tanto interés de periodistas, de organizaciones, de académicos, de sociedad civil y particularmente además, lo cual ha sido muy esperanzador, de los propios estudiantes de periodismo de la región metropolitana y de otras regiones. Teníamos el caso ayer donde se trasladaron como 40 estudiantes de la Universidad de La Serena, o sea, se trasladaron de La Serena para participar por el día, 40 estudiantes de periodismo en esta conferencia internacional. Queremos agradecer, por cierto, a estas dos universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, por contribuir a la organización de la conferencia académica. Ha permitido también a que muchos investigadores e investigadoras sobre derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, como también investigadores sobre el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales puedan contar sobre sus investigaciones, pueden contribuir a este debate y puedan sobre todas las cosas contribuir a aquellas herramientas que necesitamos los países a nivel global para poder enfrentar este fenómeno. Ya no es solo la UNESCO la que ha estado tratando este tema, sino que también es la OCDE con 24 países en el Hub sobre desinformación. Está también siendo un tema relevante para Brasil y el grupo de países del G20 que ha estado abordando este tema también como un tema prioritario y por lo tanto nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de ser no solamente la sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa, sino que también convocar a gran parte de la sociedad civil en este debate. Me acompaña Guillermo Canela, que es jefe del área de libertad de expresión y protección y defensa a los periodistas y le voy a dar la palabra antes de responder a sus preguntas. Guillermo. Gracias, ministra. Muy buenos días a todos ustedes y de nuevo, aunque hoy ya sea el 4 de mayo, un feliz Día Mundial de Libertad de Prensa, que al final es el día de ustedes, de los y las periodistas. La ministra ya habló mucho del resumen de lo que pasó acá, pero es importante enmarcar esto. El Día Mundial de Libertad de Prensa es una plataforma de diálogo, no es un evento de la UNESCO o del gobierno, en este año del gobierno de Chile, es un evento de todos estos actores. Si ustedes se acuerdan lo que pasó ayer y está pasando hoy, este es un evento donde hay ustedes periodistas, donde hay organizaciones de defensa de libertad de expresión, hay académicos, hay jueces, hay fiscales, hay reguladores, hay gobiernos, hay parlamentarios, hay organismos internacionales. ¿Y por qué? Porque proteger la libertad de expresión, primero, es absolutamente fundamental, pero segundo, es difícil. Y para hacer cosas difíciles necesitamos hacerlas juntos. Necesitamos que todos los actores, los dueños de medios, ustedes y todos estos que he mencionado, trabajen en conjunto. Entonces, esta fue la propuesta de este año. Cuando añadimos a esta ecuación el desafío ambiental, se vuelve, ministra, aún más complejo. Con lo cual, ustedes se darán cuenta que a estos días teníamos también los actores del mundo medioambiental, las poblaciones indígenas, las organizaciones de defensa del medio ambiente. Y esto es lo que hace con que el Día Mundial sea tan rico. Así como está ocurriendo acá en Chile estos días, la ceremonia global, hay más de 100 países co-celebrando el día en varios lugares y con un mismo mensaje. ¿Cómo hacemos? Y por eso mi corbata de hoy, para tener un periodismo sin miedo y sin favor. Es eso que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bien, ahora el turno de ustedes, sus preguntas. ¿Qué tal, ministra? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo han observado el debate en esta plataforma que se ha dado una serie de salones, ¿no?, de discusión
el rol que tienen hoy las redes sociales, ¿no? Los mecanismos de información que, si bien han democratizado el acceso a información, también generan un problema respecto a informaciones falsas que se difunden, donde no hay responsabilidad de quien las publica, a diferencia de lo que hacen los medios tradicionales, donde sí hay una responsabilidad finalmente del contenido y que muchas veces hacen a los poderes del Estado responder a noticias falsas y generan situaciones convulsas y complejas en la población. Así es, te agradezco la pregunta porque justamente este ha sido uno de los temas más relevantes que se han abordado en las instancias multilaterales y por parte de distintos países, ¿no? Lo decíamos el año pasado cuando creamos la Comisión Asesora contra la Desinformación, de que este era un fenómeno global que estaba amenazando las democracias, porque cuando en plataformas digitales o en redes sociales se exacerba la desinformación, termina siendo un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Está generando repercusiones en la vida real de las personas. Esto no es un tema solo de redes sociales, ahí hay un espacio de convivencia que está siendo alterado y afectado con información falsa que se difunde con la intención de engañar. Y eso termina generando muchas veces violencia. Lo vimos como sucedió en Chile con la desinformación sobre el censo, que terminó con personas agredidas, censistas agredidas por causa de esa desinformación. También está tomando repercusiones en materia de acceso a la salud, las vacunas y cómo enfrentar con herramientas para la ciudadanía lo que es la crisis climática. Entonces, esto es un tema grave, es un tema serio, pero también es una oportunidad que nos abre en este diálogo de poder decir cómo comprendemos las redes sociales, cómo las usamos en democracia, porque la tecnología es una herramienta importante y la vamos a seguir usando, pero el poder tomar ciertas medidas de educación, como también de regulación, que siempre tengan a la vista en la protección de los derechos y libertades de las personas es clave. Tú lo señalabas, hay varias recomendaciones que se han ido consolidando tanto por la UNESCO como por la OCDE, la Unión Europea ha ido avanzando, y de Brasil también está llevando este tema, más Colombia, nosotros, y hay cosas que son básicas, ¿no? Algunos han dicho que las plataformas digitales, que son una industria, son una actividad comercial que tiene dueños, y que genera una actividad económica, debiese, por ejemplo, y esto es algo que tenemos que analizar, tener domicilios conocidos en los países que trabajan. ¿Con quién nos entendemos cuando hablamos de esto? ¿Con los dueños más grandes, con los dueños del monopolio, o tenemos representantes también en los países? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la publicidad que se paga y se difunde por plataformas digitales? Los medios tradicionales tienen reglas para eso. Las plataformas digitales no necesariamente y no en todos los países. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las campañas políticas que se pagan a través de plataformas digitales? ¿Los ciudadanos y ciudadanas conocemos que son campañas políticas pagadas? No necesariamente. Hemos ya presentado, hemos trabajado a propósito de la ley electoral también para que eso se pueda transparentar, ¿no? Esto no se trata de eliminar contenido, sino que haya transparencia y reglas que son más bien comunes en los medios tradicionales y que no lo están siendo en las plataformas digitales. Entonces, esto es muy clave para que la ciudadanía pueda estar debidamente informada de cómo se mueve la información, o a veces incluso la desinformación, cuando está siendo financiada o no por distintos actores en las plataformas digitales. Y la alfabetización digital es clave, de los más pequeños hasta los más grandes. Todos estamos usando teléfonos celulares con acceso a Internet, o la gran mayoría de la población. Tenemos ciertas brechas, pero hoy día está cada vez más masificado, y por lo tanto el saber cómo se comportan los algoritmos en las redes sociales es clave para comprender por qué te llega cierta información y por qué no te llega otra información, ¿no? Y eso es parte justamente de lo que se debate en esta instancia y nos permite amplificar la toma de conciencia en esta materia para no solamente las y los estudiantes de periodismo, sino que para la juventud en general, para los niños, niñas, ¿cierto? Para tomar medidas y decisiones en torno a políticas públicas en educación. Buenos días, ministra. A propósito de que Chile está siendo sede de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, en una nota del Mercurio hoy decía que la relación del presidente Gabriel Boric con la prensa no es la más fluida ni la mejor. Entonces le quería preguntar qué podría cambiar o qué podría mejorar, en este caso, la relación del presidente con los medios.
Yo diría en primer lugar que no es menor que Chile haya sido elegido como sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa. No es gratuito, no es casual. Tampoco es gratuito y casual que hayamos subido 31 puntos en el ranking de la libertad de prensa en nuestro país. Y es porque nuestro país ha ido avanzando de manera considerable en tomar medidas y poner en el centro el debate sobre la importancia de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información. Y eso es una respuesta en sí misma, ¿no? El que haya tensiones de parte de la política, de sus representantes con la prensa, es parte de la democracia. Es parte de la democracia. Nos tendríamos que preocupar cuando no existan esas tensiones, porque ahí tendríamos que cuestionarnos si existe total libertad de prensa, ¿no? Pero es parte del ejercicio de los medios de comunicación, del periodismo y la libertad de prensa, tensionar, cuestionar el poder, incomodar al poder. Entonces, el problema sería lo otro, ¿no? Que no hubiese esos momentos de tensión o de conflicto, porque sería como decir que nada está pasando y en una sociedad siempre están pasando cosas. Y por último, yo diría que en esto es muy importante que en las sociedades donde se promueven las libertades, tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión, una cosa son las críticas y otra cosa son los ataques. Toda sociedad debe comprender que la crítica, sea quien sea, es parte del debate democrático. No todos nos tiene por qué gustar lo que dice o hace un medio de comunicación, un periodista, o lo que hace un parlamentario, un presidente, una autoridad o una empresa. Porque justamente de eso se trata también la democracia, que tengamos diferencias de percepción. Pero lo que tenemos que resguardar siempre es que la y los periodistas, en este caso, puedan ejercer su profesión sin amenazas, sin persecución política, sin violencia, y por eso el proyecto que hemos presentado en el Congreso, además, para la protección de los trabajadores de las comunicaciones, que no son solamente los periodistas. Y esperamos que se apruebe porque estaríamos dando un ejemplo inédito en la región en esta materia bajo las recomendaciones, además, de la UNESCO y las Naciones Unidas. Buen día, ministra. Estamos en vivo para Radio Bio Bio, llevarla a un tema de contingencia. Parlamentarios del Partido Republicano manifestaron que insistirán en el Senado el retorno de la justicia militar, esto luego de que la indicación fuera declarada inadmisible. ¿Cree que es una buena señal que se siga insistiendo en este tipo de medidas a pesar de su rechazo en la sala? Y si la insistencia en este caso logra resultado en la Cámara Alta, ¿el gobierno recurriría al Tribunal Constitucional? Sí, no sé si, porque vamos a pasar a temas contingentes, voy a liberar al jefe de la UNESCO del área de libertad de expresión. No sé si tiene algo más que agregar, sino para liberar. ¿Quieres que yo hable sobre la pregunta técnica? No sé cómo quieras. Adelante. No, como tengo que salir, porque justamente voy ahora a lanzar el informe especial que preparamos para este evento sobre la seguridad de los periodistas medioambientales, que va a ser ahora a las 12. Solo dos comentarios muy importantes. Cuando la ministra contestó la pregunta sobre las redes sociales y lo que hay que hacer con los problemas que vivimos, ella básicamente describió las líneas directrices para la gobernanza de plataformas digitales que la UNESCO ha lanzado el año pasado, ministra, que es un documento que contó con contribuciones de actores de 134 países. Recibimos 10,000 comentarios. Entonces, solo para decir que, incluyendo de Chile, por supuesto, para decir que esta respuesta está muy en línea con lo que las Naciones Unidas piensan sobre esto. Y miren que yo soy el jefe del área de libertad de expresión. O sea, repensar la gobernanza no tiene nada que ver con reducir la libertad de expresión. Al contrario, tiene que ver con aumentar la libertad de expresión, pero de todos y todas, no solo de las plataformas. Y sobre la segunda pregunta, que tenía que ver con el presidente Boric, solo quiero dar un testigo personal, ¿no? Yo hace 20 años que organizo Días Mundiales de Libertad de Prensa, y como ustedes deben imaginar, es un momento que hay estas tensiones, y lo que puedo decir es que jamás he visto una interacción de un presidente con un manifestante que haya sido tan en línea con qué pensamos nosotros de cómo las autoridades tienen que se comportar. O sea, ofreciendo la voz a quien está haciendo la crítica, el presidente, sin referirse a ello,
mencionó cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las autoridades públicas tienen que aguantar más la crítica que los ciudadanos comunes y corrientes y interactuar con ellas. Yo termino con eso, hablaba con mi querida amiga que es relatora especial de libertad de expresión de Naciones Unidas, Irene Khan, y con Irene decíamos, tenemos que usar este video como un estudio de caso de cómo las autoridades tienen que comportarse cuando son interpeladas en público sobre cuestiones delicadas. Así que muchas gracias y de nuevo feliz día, felicitaciones a Chile por organizar este evento. Siempre un gusto trabajar con usted y con su equipo, ministra. Chao. Bien, gracias, Gil. Nos despedimos. Ya, ahora la pregunta sobre la insistencia de la justicia militar La pregunta, y reglas de ministra. uso de la fuerza. Ya, ok. Parlamentarios del Partido Republicano manifestaron que insistirán en el Senado el retorno a la justicia militar. Esto luego de que la indicación se declarara inadmisible. ¿Cree que es una buena señal que se siga insistiendo en este tipo de medida a pesar de su rechazo en la sala? Y si la insistencia republicana llegara a rendir frutos en la Cámara Alta, ¿el gobierno recurriría al Tribunal Constitucional? A ver, no quiero ponerme en casos hipotéticos, pero efectivamente el gobierno ha fijado una posición que representa además 30 años de debate y de evolución en esta materia y de cómo fortalecer nuestro Estado de Derecho y permitir que haya igualdad en el acceso a la justicia en nuestro país. Este tema que se puso de la noche a la mañana, lo que ha buscado es polarizar el debate y no buscar los acuerdos, ¿no? Y por lo tanto no es positivo cuando necesitamos sacar con sentido de urgencia acuerdos en materia de seguridad que nos permita avanzar en, evidentemente, en este caso, tener reglas de uso de la fuerza para policías y militares en contextos además que son cada vez más difíciles y en segundo lugar que puedan respetar y resguardar el Estado de Derecho y los estándares democráticos que tenemos para estos casos. No podemos tener tantas justicias aparte. Porque eso debilita una democracia, debilita la transparencia y las garantías de los debidos procesos en esta materia. O sea, hacer juez y parte a una institución, en el caso de que esté involucrado un funcionario de esta institución, no es, la verdad, el ideal democrático que tenemos que construir, ¿no? Sería un retroceso y, por lo tanto, es bueno que la Cámara se haya rechazado por inadmisible y su insistencia, lamentablemente, lo único que haría y buscaría es nuevamente tratar de polarizar el debate cuando lo que necesitamos aquí en nuestro país son consensos y acuerdos para avanzar en seguridad. Perfecto. Por acá Raúl Martínez de Canal 13. Ministra, la aceleración de las reglas del uso de la fuerza se dio después de lo sucedido en la provincia de Arauco y el homicidio de los 3 carabineros. A una semana de este repudiable crimen desde el gobierno, ¿qué otro antecedente se tiene y qué contacto están teniendo también con las familias de estos 3 mártires? Mire, efectivamente estamos a 3 semanas de este brutal crimen. Como saben, hemos desde el día 1 movilizado a todos los poderes del Estado y a sus mejores equipos para que en la zona trabajen cada uno en su rol, ¿no? Y también de manera coordinada para reforzar la medida de seguridad de la zona. Estos son los puntos de control, y reforzar los patrullajes para que no haya más patrullajes donde hayan solo una camioneta, por ejemplo, de carabineros, sino que hayan más equipos desplegados en los patrullajes. No podemos decir dónde van a estar los recorridos y los puntos por razones de seguridad. Sin embargo, eso se ha estado desplegando y van a seguir habiendo reuniones en la zona para mantener esa buena coordinación y buen despliegue estratégico del copamiento de la zona y su medida de seguridad. Y por otro lado, un fiscal especializado en este caso que ha estado trabajando en la zona en coordinación con, obviamente, las policías, particularmente Policía de Investigaciones y también Carabineros, y obviamente también con el Ministerio del Interior, pero en una investigación que es de carácter reservado. Algo se ha dicho por parte de la propia Fiscalía de las distintas hipótesis, de los distintos avances de la investigación, no nos corresponde referirnos más, pero eso ha estado trabajando todos los días. Insisto, tenemos nuestro Ministerio de Defensa ya, tenemos nuestras Fuerzas Armadas del Ejército desplegadas ya, con equipos reforzados, tenemos los equipos especializados del Ministerio Público en el proceso de investigación y para que podamos dar lo antes posible, esperamos todos y todas, partiendo por el Gobierno y sin lugar a dudas también la propia Fiscalía, con los responsables de este brutal crimen y en esto no vamos a descartar ninguna hipótesis nosotros en la medida que la propia Fiscalía no lo haga. Perfecto, ministra.
finalmente, con respecto al caso de los conscriptos, ¿podría confirmarnos si habrá nuevos traslados a Santiago de estas personas? Y también si puede confirmar aquellos que se están autoinfringiendo lesiones, que eso también ha circulado. Miren, estas cosas hay que respetar también siempre la voluntad de las personas y las familias, y nosotros no podemos dar información sobre los partes médicos o los diagnósticos médicos, sobre todo los que dicen relación con la salud mental de las personas, ¿no? Por respeto a la familia. En segundo lugar, estamos monitoreando permanentemente el estado de salud. Algunos reportes generales ya se han hecho. Tenemos 4 conscriptos que están en el hospital militar siendo acompañados, obviamente atendidos. 2 de ellos en una situación un poco más grave, ¿no? Pero están siendo atendidos en este momento. El resto también está siendo monitoreado su estado de salud a partir del informe y reporte que se ha hecho por influenza y por un caso de contaminación de Escherichia coli, según lo reportado. A ver, quiero decir algunas cosas. Uno son las decisiones que toma el ejército. Hay sumarios que el propio ejército ha instruido. Hay además investigaciones que pasan por justicia militar. Esto a propósito del debate de la justicia militar, porque no involucra civiles, y por lo tanto lo que puede hacer el gobierno es restringirse a la ley que en estos casos aplica solo y exclusivamente justicia militar cuando no hay involucrados civiles. Ahí se ha oficiado también y se ha solicitado el Consejo de Defensa del Estado, de todas maneras, a través de oficio, poder hacerse parte de esto, que está dentro de lo que podemos legalmente hacer como gobierno, y la familia, evidentemente, eventualmente, y eso depende de su propia voluntad y decisión, son los que podrían eventualmente querellarse por justicia civil, no el Ejecutivo. Pero todo lo que le corresponde al gobierno en materia legal y de herramientas legales la ha puesto a disposición y la ha usado, porque esto es un tema delicado. Murió un conscripto, ¿ya? Lo que lamentamos todos y todas, y hay otras situaciones, obviamente, de salud que están siendo atendidas y que están siendo monitoreadas. Sobre qué es lo que sucedió, cómo se dieron las circunstancias de los hechos, sobre las dudas que legítimamente están en la opinión pública y los medios de comunicación, solo la investigación podrá arrojar los resultados o la respuesta a esas preguntas. Nosotros no podemos especular, no podemos entrar en eso, porque sería irresponsable por parte del Ejecutivo entrar en ese nivel de especulación cuando hay una investigación en curso. Hola, ministra. Buenos días. Yo quisiera llevarla a la creación del Ministerio de Seguridad, que ya pasa al Senado, principalmente porque el proyecto que llega sin Seremi de Justicia, y tampoco la responsabilidad caería en los delegados presidenciales. Le quiero preguntar si el gobierno tiene alguna idea de mandar alguna indicación, principalmente porque la misma ministra Toá dijo que era inútil tener un Ministerio de Seguridad donde no se pudiera trabajar de manera sectorial, es decir, en cada región que tienen necesidades distintas. Efectivamente, nosotros tenemos el proyecto del Ministerio de Seguridad como una de las prioridades de la agenda de seguridad, porque todos saben que para poder reforzar las capacidades del Estado en materia de seguridad necesitamos un ministerio especializado y con dedicación exclusiva a los temas de seguridad. Actualmente el Ministerio del Interior tiene otras facultades y otras tareas por responsabilidad legal y constitucional que ejercer, no solo la de seguridad. Por lo tanto, es muy importante la creación de este ministerio, y es de toda lógica que si creamos un Ministerio de Seguridad tiene que tener un encargado especializado de la seguridad en cada región. Si este tema no es un tema que se pueda simplemente controlar o monitorear desde La Moneda o desde Santiago. Necesitamos que haya una autoridad del Poder Ejecutivo, representante del Ministerio Futuro de la Seguridad en cada región. ¿Qué sentido tendría tener un Ministerio de Seguridad que en regiones tenga una autoridad que no es del área de seguridad a cargo del tema seguridad, como serían los delegados o delegadas que con esto terminarían siendo los representantes del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Seguridad? Entonces, es de sentido común, ¿no?, que podamos reponer esto, porque sin una representación regional no ayudamos a la descentralización del país, pero además sería ofensivo para las regiones que el tema tan importante para los ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país como la seguridad estuviera a cargo
de una autoridad que no tiene la especialización en esta materia. Bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.